través de los temas que hemos estado compartiendo, que los hermanos predicadores han estado compartiendo, nosotros queremos enseñar de manera bíblica los beneficios, la importancia y la obediencia en que nosotros incurrimos cuando amamos nuestra casa, amamos nuestro templo y lo más importante, amamos a la gente de nuestra iglesia. Hermano, ese es el propósito de los temas, que usted ame, que usted sienta amor por la iglesia, que usted sienta amor por los hermanos y que usted sienta respeto incluso por el local, por el templo, ¿por qué no? Sentir respeto y amor por la iglesia. Eso va a hacer de que a usted le cueste más abandonar su casa, abandonar la iglesia, que a usted le cueste más dejar de congregarse, porque por último hay que ir a ver a los hermanos con los cuales yo tengo una gran empatía. Entonces, eso es el propósito, que usted ame a la iglesia, que usted se sienta parte de la iglesia. No queremos que nadie en esta casa se sienta ajeno, que todos se sientan parte de la iglesia, que todos podamos sentirnos amados acá y amar a la iglesia. Esos han sido los enfoques que se han estado compartiendo esta semana. El día martes, el hermano que estuvo compartiendo nos decía la importancia de permanecer unidos, la importancia de abonar a la unidad, y él nos exponía que no es fácil permanecer unidos porque todos tenemos diferentes puntos de vista. Imagínense llegar llegar a la media de todos los que estamos acá, gente de 10 años, 14 años, 20 años, 50 años, 30 años. No todos tenemos la misma forma de ver la vida. Pero los hermanos nos han estado enseñando de que a pesar de los diferentes puntos de vista que tenemos de diferentes áreas de la vida, que nosotros tratemos por luchar y por abonar a estar juntos. Y el hermano decía algo bien importante: eso no es fácil permanecer juntos, por eso mismo, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, hermano, hay que esforzarnos por permanecer unidos. Era lo que nos estaban compartiendo, trabajar juntos. El viernes nos compartieron acerca también de sacar las impurezas, porque donde hay impurezas va a haber malos entendidos, donde hay pecado va a haber malos entendidos. El pecado siempre trae pleitos. Entonces tratar de lo posible no acarrear pecado a la iglesia para que no haya malos entendidos entre los hermanos. Uno de los principios que nos exponía el hermano Néstor también el día viernes es llevar la fiesta en paz, es decir, no andar buscando pleito con nadie, hermanos, no andar publicando cosas ahí muy polémica, donde vamos a entrar en pleito ahí, ¿verdad, hermanos? Yo creo de que aquí en la iglesia ninguno de los hermanos que se congregan con nosotros es de los que anda discutiendo en los estados del Facebook, ¿verdad? Amén. Ay, no, hermanos, quizás sí, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos son de los que lo borran rapidito, porque el Espíritu Santo después los hace sentir que hicieron mal. Pero llevar la fiesta en paz, permanecer unidos, hermanos, amarnos. Y hoy en esta mañana me toca la predicación más difícil, porque imagínense, ellos ya expusieron la mayoría de principios, pero yo le pedí a Dios que me diera un ejemplo bíblico de cómo prácticamente podemos amarnos, de una manera práctica, de una manera que el pasaje prácticamente lo hable él solo. Y yo quiero invitarlos a que busquen en esta mañana el Evangelio según San Lucas, y vamos a buscar, por favor, hermanos, en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Miren, los hermanos también hablaban, no chismear, decían aquí entre los hermanos. Bueno, creo que en ningún lugar debiéramos de ser personas chismosas. Yo apuntaba aquí los sermones de ellos, en fin, tantos principios buenos que se nos han estado compartiendo. Somos una familia y no es bueno que las familias se estén dividiendo. Estamos juntitos, hermanos, tratemos de abonar a la unidad. Y vamos a hablar en Lucas capítulo 7, vamos a hablar de una persona que, a pesar que no era parte del pueblo, del linaje de Dios, había una persona que era un extranjero que amaba al pueblo de Dios. Y de ese personaje yo le quiero exponer esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando a este personaje. Le dije Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 1 vamos a estar estudiando. Yo quiero que hagamos una oración por la palabra y que ustedes oren por mí, hermanos. Ayúdenme, pónganme en oración a mí para que Dios me ayude y me dé esa gracia, esa sabiduría para yo poder compartir este sermón esta mañana. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús a suplicar tu auxilio esta mañana, a suplicar, Señor, que tú nos puedas
abrir nuestro entendimiento, que tú nos puedas ayudar, Señor, a crear un ambiente de enseñanza y de aprendizaje espiritual, para que los principios que aprendamos esta mañana, Señor, en tu palabra, hagan eco en nuestro corazón y puedan traer cambios en nuestra vida. Suplicamos, Señor, en esta mañana que nos ayudes, porque reconocemos que en tu palabra, Señor, encontramos la verdad, encontramos la corrección, encontramos palabras de vida. En el nombre de Jesús, gracias, porque yo sé que tú nos respondes, Señor. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, y vamos a estudiar el capítulo 7. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es un pasaje bastante curioso, y una de las cosas que a mí me llama más la atención de este pasaje es que Jesús se maravilló. Jesús se maravilla todavía, y ya vamos a ver qué fue lo que hizo este personaje para que Jesús se maravillara. Como les dije, vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con amar a la iglesia. Y hermanos, nosotros deseamos de todo corazón, los que somos líderes más viejos en la iglesia, que usted pueda amar este lugar y respetar a la gente en este lugar. Hermanos, voy por los 14 años de estarme congregando en esta iglesia. 14 años. Yo vine cuando tenía 23 años y vine, aparecí en las bancas de esta iglesia, y empecé a crecer, a amar a los hermanos. Antes de que yo viniera a esta iglesia, yo había estado visitando otra congregación con jóvenes. Los jóvenes me habían estado llevando, jóvenes de mi edad, insisto, yo tenía 23 años, se puede imaginar. Los jóvenes a los 23 años todavía andan en la búsqueda ahí de su propósito de vida, andan en la búsqueda de líderes que ellos puedan admirar para seguir patrones de vida. En ese sentido, yo me dejé guiar por algunos jóvenes, empecé a ir a una iglesia, y de repente yo no me sentía muy cómodo en esa iglesia, porque fíjense que pasaba algo. Ya voy analizándolo ya de viejo, yo decía: ¿por qué no me sentía cómodo con esos hipotes? Y fíjense que yo no me sentía tan cómodo porque prácticamente hacían lo mismo que yo hacía cuando yo andaba en el mundo. Tal vez no incurrían en errores o en pecados que nosotros los del mundo hacíamos, pero había una práctica que a mí no me cuadraba mucho, y era de que se reunían en las noches y me iban a dejar a la casa después, porque salíamos a tomar un café, y regresaba a la casa a las 12 de la noche, me iban a dejar, a veces 12:30, de estar platicando, y esa era la práctica que tenían ellos. En algunos grupos sí le funcionaba, pero yo sentía que yo no quería eso, porque yo venía precisamente de eso. Yo quería otro estilo de vida, y de repente yo empecé a pedirle a Dios que me guiara, porque yo creo que Dios, hemos aprendido en nuestra iglesia a través de los sermones de nuestro pastor, que a Dios una de las cosas que más le encanta es guiar a su pueblo. Nosotros, si le pedimos la guianza a Dios, Él no tarda en guiarnos. Y yo empecé a pedirle al Señor en mi ignorancia, sin la guianza de nadie,
valga la redundancia, a orar para que Dios me guiara a una iglesia. Y de repente mi hermano empezó a venir acá. Un día me dijo, me voy a bautizar, ¿no querés ir a ver? Me dijo, a ver si el bautisterio no agarra fuego cuando yo me esté bautizando. Me dijo, mi hermano es el que dirigió la alabanza. Y yo vine sin ser cristiano, vine a ver, de metido, a ver qué era el bautismo evangélico. Y Dios me empezó a tocar y de repente yo me empecé a sentir cómodo acá en la iglesia, empecé a conocer a los hermanos, empecé a tratarlos con ellos, empecé a ver la humildad con la que los hermanos se manejan, empecé a ver las luchas que ellos tenían, los jóvenes, las luchas que los jóvenes tenían, y de repente yo me enamoré de la iglesia y estoy tan enamorado de la iglesia, los amo tanto, hermanos, que de verdad, yo no les estoy contando un sermón que lo fui a sacar de internet, se los estoy contando de todo corazón. ¿Y saben por qué? Yo los amo tanto a este punto, yo no visito iglesia, fíjense. Yo nunca he ido desde que tengo 14 años de congregarme acá, y será que son contaditas las veces que yo he ido a otra iglesia porque me han invitado a predicar o porque me regalaron la invitación para un evento y valía más de $30 el evento. Y entonces por la pena es que yo iba. Pero yo siempre estoy ocupado en cosas de la iglesia. Domingos no puedo ir. Sábados hay casa de estudio y día entre semana yo tengo mis cultos acá. Entonces es bien difícil. Yo estoy enamorado de la iglesia. Yo veo las fotos de cómo pasó mi tiempo acá. Me bauticé aquí en la iglesia. Me convertí aquí en la iglesia. Me casé aquí en la iglesia. Y yo espero que el día que me muera me velen aquí en la iglesia también. Yo estoy contento en la iglesia y ese es el deseo del liderazgo de la iglesia, que tú estés contento aquí en la iglesia, que tú te sientas cómodo, que tú ames a la gente, que tú cuides a la gente, que la gente te cuide a ti. Ese es el propósito. Así que pídale guianza al Señor, busque un lugar donde congregarse, donde haya una persona llamada. Eso es importante, hermano. El día que tú decidas irte de la iglesia, que Dios no lo permita, busca una iglesia donde haya un llamado por el Señor. Nosotros hemos escuchado el testimonio del pastor David, como Dios lo llamó. La historia de la iglesia se da en el nivel 1 de discipulado. Ustedes conocen ahí, esta iglesia no nació por una división, no nació porque un hermano se peleó y dijo, voy a ir a poner yo mi changarro allá. Hermanos, esta iglesia nació con una visión de Dios. Entonces, busquen una iglesia donde haya un llamado y sigan la visión de ese llamado. Y si ustedes siguen la visión de ese llamado, la visión de la iglesia, la visión de los líderes de la iglesia, que ha sido fundada por gente llamada, hermanos, les va a ir bien en la vida. Van a salir adelante. Es que ese es el misterio de la vida cristiana, que muchas veces ahí se nos escapa. Entonces, lo que Dios anda buscando es que nosotros nos ordenemos con nuestras iglesias, con nuestras autoridades de la iglesia, que seamos personas que estemos alineadas con nuestra iglesia. Fíjense que a mí no me tocaba predicar este día, nosotros nos dan el calendario, pero nosotros, si nos llama el pastor general de nuestra iglesia y nos dice, vamos a cambiar, te toca tal día, y a pocos días nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que venir y predicar un sermón tocante a lo que corresponde en ese día. Entonces nosotros obedecemos y estamos alineados con nuestra iglesia. Si tú estás alineado con la iglesia, hermano, eres imparable y te va a ir bien en la vida. Y toda la bendición que nuestros líderes y que toda la iglesia empieza a percibir, tú la vas a percibir también. Paréntesis, ¿cuántos fueron el domingo pasado al terreno que la iglesia acaba de adquirir, carretera salida a Sonsonate? ¿Cuántos fueron? Levánteme la mano. Hermano, es una tierra bendecida donde fluye aguacate y limón. Hermanos, nos aburrimos de cortar limones, nos aburrimos de cortar aguacates y los árboles quedaron llenos de tan caro que este limón. Hoy que soy padre de familia me doy cuenta de lo que cuesta un limón, hermano. 2 por el dólar. Y allá los hermanos, pero se peleaban, se perdían en medio de los árboles cortando limones, hermanos. Y esa bendición que la iglesia tiene, esa cobertura que tiene la iglesia de ir avanzando, tú también la tienes si te pones en orden con la iglesia. Hermano, vamos a estudiar un pasaje de un extranjero, si lo pudiéramos llamar de otra forma, no formaba parte de la iglesia, para que lo entendamos, que estaba en orden con la iglesia y que alcanzó la bendición de Dios por estar en orden con las autoridades, con la iglesia, por respetar. Vamos a ver algunos puntos rapidito que este personaje, un centurión, tuvo. Hermano,
Vamos a aprender de un centurión. Yo tengo 2 sermones que se llaman Aprendamos de los grandes. Hermano, se puede aprender de alguien que no ha alcanzado mucho en la vida, pero aprendemos más de la gente que ha alcanzado cosas importantes en la vida. Hermano, aprendamos de los grandes. Hermano, esta mañana yo te invito a que nos sumerjamos en este pasaje y aprendamos de este personaje que era un militar romano del imperio más grande de ese momento, que era Roma. Militarón, que estaban bajo su cargo aproximadamente de 80 a 100 personas, por eso se llamaba, eso era una centuria, por eso él era un centurión. Un militar, imagínense, había sido formado militarmente, con un alto rango militar. Tenía gente bajo su cargo, hermano, eran autoritarios. Eran personas que daban órdenes y se cumplían o se cumplían. Eran personas que habían sido formados para obedecer y para que les obedecieran. Esa era la formación de ellos. Habían sido formados para ser valientes. Habían sido formados estos militares para ser personas disciplinadas, para ser personas obedientes. Así era una formación rígida la que ellos habían tenido, hermanos. Esta era la formación que él había tenido, este militar. Una persona que había sido ordenada en valores, había sido también incluso formado para amar a su nación, dar su vida por su nación y amar al emperador romano, que era considerado un dios para ellos. Esta era la formación que tenía este militarón, hermanos. Era una persona seria, era una persona firme, no era una persona floja. Y por eso hoy queremos aprender de esta persona ordenada. Miren lo que dice un historiador contemporáneo a Jesucristo, hablando de los centuriones. Dice este historiador: los centuriones son elegidos por su tamaño, fuerza y destreza, usando sus armas. Son escogidos por su talento en el uso de la espada y del escudo, por pericia en todos los ejercicios. Deben ser vigilantes, templados, activos y más dispuestos a ejecutar las órdenes que a hablar. Es estricto en los ejercicios y mantiene la disciplina entre sus soldados, obligándoles a aparecer limpios y bien vestidos y tener sus armas brillantes. Hermano, estuve leyendo un poquito acerca de los centuriones y de los soldados romanos. Cuando un centurión miraba que un soldado llegaba con el uniforme o con la armadura sucia, se la quitaban y lo dejaban parado todo un día enfrente del cuartel, parado sin comer, para que aprendiera a ser una persona ordenada y disciplinada. Ese era un centurión. Los centuriones tenían una vara de madera, que con esa le daban a los soldados que no eran obedientes, y llegaban al punto hasta de quebrárselas, y tenían una colección de varas donde ellos le quebraban la vara en la espalda a los soldados, porque eran personas autoritarias, eran personas respetadas, eran personas temidas. Hermanos, eran personas ordenadas. Yo en esta mañana lo que quiero extraer de este centurión es el orden. El orden. Si ustedes no sabían, hermanos, y si usted ha traído un lapicero para apuntar, apunte esto que le voy a dar, que es extraído de la Biblia, no es invento mío. A Satanás le encanta y habita y obra en el desorden. Donde hay desorden es el medio ambiente favorito de Satanás. A mí no me gusta mucho mencionar a Satanás en mis sermones, pero también no lo podemos ignorar. Dice la Biblia que no hay que ignorar sus maquinaciones, sus planes para que pueda tener para con nosotros. Donde hay desorden, segurito hay influencia satánica. ¿De dónde saca eso, hermano Coco? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo no digo que sea así, pero muchos teólogos concluyen que entre el versículo 1, donde Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2, donde estaba desordenada y vacía, hay miles de años. ¿Y qué fue lo que pasó en esos años para que la tierra se desordenara? Porque ningún teólogo cree de que Dios haya creado la tierra desordenada y vacía. Es de que nosotros en Ezequiel encontramos la historia en que Satanás es expulsado del tercer cielo a la tierra
Y adivinen qué es lo primero que hace o qué es lo que se puso a hacer mientras anduvo deambulando aquí en la tierra. La desordenó. Hermanos, a él le encanta el desorden. Hermano Coco, ¿y a mí qué me importa eso? Donde hay desorden emocional, ahí está Satanás. Donde hay desorden económico, donde hay finanzas desordenadas, ahí está Satanás. Satanás a un cristiano ordenadito no puede tocar sus finanzas. No puede. Un hermano que lo primero que cuando le pagan, lo primero que es pagar sus cuentas, que no gasta más de la cuenta, que tiene sus tarjetas en orden, que trae su aporte a la iglesia, no lo puede tocar. ¿A quiénes son los que toca? A los que gastan más de la cuenta, a los que no saben ni lo que tienen, a los que no saben ni lo que gastan ni lo que reciben, a ese lo toca. Emocionalmente, una persona desordenada emocionalmente también. La persona que sus emociones un día arriba, como la montaña rusa, ¿va? O como en el gusanito, ¿se acuerdan? Y otro día, ¡bum!, en depresión. Y aquel que por emociones maneja su vida, ahí está Satanás. Porque él trabaja el desorden. Él en el desorden, y no digamos su cuarto. ¿Cómo dejó su casa esta mañana, hermano? ¿Será que la podemos ir a visitar esta mañana? Vale, pero ya lleva un principio en el desorden. Hermano, de verdad, cuando yo me pongo a hacer algún sermón o me quiero poner a orar, yo no puedo orar ni hacer sermones en mi casa desordenada. Imagínense yo haciendo un sermón y en el lavamanos los frijoles de la noche, los platos con los frijoles que sobraron de la noche anterior y con moscas allí en los huesos del pollo y la leche que no se lograron tomar ya cortada y con mal olor, y yo haciendo, Padre, en el nombre de Jesús, aquí tu siervo obediente, haciendo sermones para la iglesia. Alguno cuadra. Ahí hay desorden. Entonces en el desorden está Satanás. Entonces esta mañana este centurión, yo lo que quiero extraer, hermanos, porque esta mañana yo traje un sermón que se llama enamórate de tu iglesia. Dígale a la persona que tiene la par, enamórate de tu iglesia, hermano, enamórate. Hermano, enamorémonos de verdad de la iglesia. Sintamos amor por ella. Hermano, imagínese usted, hay gente que está enamorada del Real Madrid, enamorada del Barcelona, a muerte, aunque perdamos a muerte. Imagínese, hermano, enamórate de lo que Dios ama. Y dice la Biblia que Dios amó a su iglesia y se entregó por ella. Le damos un aplauso al Señor porque Él nos da ejemplo. Él se entregó por ella. Enamórate de lo que Dios ama. Y si tú te enamoras de lo que Dios ama, hermano, y si tú cuidas lo que Dios ama, y si tú valoras lo que Dios ama, hermano, tú ya la hiciste. Ya la hiciste. Pongamos un ejemplo. Imagínese alguien que ama a sus hijos. ¿Quiénes son padres de familia? Acá levánteme la mano, padres de familia. Imagínate, Darío, alguien que ame a tu niña. No, hombre, que la ame, no que la haga sufrir. Ya va de violento este hermano. Que la ame. Tiene la gracia de Darío esta persona. Si tú amas a la iglesia, hermano, tienes la gracia de Dios. Y es la gracia que encontró este centurión en Jesús, simple y sencillamente, por amar a su nación, por amar al pueblo del Señor. Hermano, ama a tu iglesia, ama a la iglesia y cuida a tu iglesia. Yo después de este sermón, de verdad, yo lo que espero, que cuando tú vayas al baño no botes la basura, no botes el envoltorio del chicle, no pegues el chicle debajo de la silla, porque amamos la iglesia y venimos a abonar a ella. Pensemos en el orden de este centurión. Ya vimos que era una persona seria, que era una persona rígida, que era una persona que no andaba bromeando, hermanos. Era una persona que no andaba con paños fríos, era una persona seria. Y miren lo que pasó. Estudiemos un poquito el pasaje. Dice la Biblia en el versículo 1: después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en una ciudad que se llama Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima que tenía un puesto importante de impuestos romanos. Capernaum era un lugar especial. Aunque Capernaum es mencionada en uno de los ayes,
pero Capernaum tenía cosas buenas que otras ciudades no tenían. Imagínense los personajes que vienen de Capernaum: el gran Pedro, el gran Andrés, Juan, Jacob, Mateo, que en estos capítulos es también llamado de Capernaum. Esta gente era de ese lugar, era un lugar especial. Y en ese lugar estaba establecido un centurión que era el encargado de dar vigilancia militar a esa zona para que algunos subversivos judíos o de otras naciones no sobrepasaran la raya del imperio romano. Ellos eran los encargados de dar de mantener el orden, y el centurión estaba a cargo de estos soldados. Pero ¿qué le pasó a este centurión? Dice la Biblia en el versículo 2: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, es decir, el centurión quería mucho a este siervo, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Mateo capítulo 8, que es el pasaje paralelo, dice que estaba paralítico y estaba sufriendo graves azotes. Era una persona gravemente atormentada, dice el pasaje paralelo en Mateo 8. Pero aquí dice que estaba a punto de morir. Y aquí yo encuentro el primer principio de orden que nos puede servir a nosotros esta mañana. Ya leímos nosotros que él amaba a la nación de Dios, él amaba al pueblo de Israel, pero aquí encontramos que él también quería y tenía un aprecio muy significativo por un siervo. El siervo era una persona que habitaba en su casa. Y aquí donde está el orden, el primer punto de orden que nosotros debemos de aprender de este centurión, hermano, el orden de prioridades para un creyente, para un cristiano. Dios lógicamente es primero, eso va implícito. Primero Dios está por encima de todo. Pero en segundo lugar, hermano, está la casa, el siervo que habitaba en la casa. En tercer lugar tenemos a la iglesia. Hermano, la casa es primero. Hermano, yo no puedo en esta mañana venirles a predicar un sermón que yo no esté viviendo y que mi esposa sepa que es mentira. Levanta la mano, Claudia, para que te conozca. Que ella sepa que es mentira lo que yo les estoy diciendo. Mi casa es primero. Yo le tengo que rendir, antes de rendirle cuentas al pastor, le tengo que rendir cuentas a ella, hermano. Ella es la centuriona romana que Dios me ha dado para que me vigile. Pero yo tengo que rendir cuentas a mi casa. Hermano, la prioridad es tu casa. Hermano, sería hipócrita que yo venga a barrer la iglesia y que no barra mi casa. Tengo que barrer primero en mi casa y después yo tengo que venir a ver qué hago acá en la iglesia. Pero primero es mi casa. Primero tengo que salir con las cosas de la casa y posteriormente yo tengo que venir a servir a la iglesia con la misma devoción y disposición con que lo hice en la casa. Tengo que venir a servir aquí en la iglesia. La casa es del primer orden que yo encuentro del centurión. Él amaba a su gente, amaba a la gente con la que él habitaba. Hermano, ame a la gente con la que usted habita. Es su prioridad, es el primer lugar. Pero luego yo encuentro también acá, hermanos, siguiendo con la historia bíblica, dice el versículo 3, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermanos, otra cosa importante que yo encuentro acá en este pasaje es de que él oyó hablar de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que él lo escuchó? Que en primer lugar él venía a la ciudad, de que tenía autoridad sobre las enfermedades o sobre los demonios, que era un rey espiritual de Israel y que él era Dios. Entonces, el centurión escuchó, creyó en Jesús y accionó. Y le dice a los ancianos, por favor, ruéguenle, hermano, y aquí es algo bien importante, mandó ancianos a que le rogasen. Él no sé cómo explicar esto. Los centuriones romanos, incluso los romanos tenían autoridad sobre los judíos. Ustedes han escuchado en el ámbito evangélico se predica mucho, hermano, la segunda milla, demos la segunda milla, ¿lo han escuchado? La segunda milla, si alguien te pide que le lleve su carga, una milla, llévasela dos. ¿Lo han escuchado eso? Es una enseñanza de Jesús. ¿Saben cuál es el contexto de esa enseñanza? Que los romanos tenían autoridad, es decir, como que esta fuera una colonia gringa, El Salvador fuera una colonia gringa, y que gringos habitaran acá y que nosotros estuviéramos sometidos bajo el imperio gringo, como estaba sometido el imperio judío. Entonces, si un gringo venía del supermercado, venía del Colón y se encontraba un salvadoreño, el gringo le podía decir al salvadoreño, llévame esta carga hasta allá, y tenía la autoridad legal de hacerlo cargar
una milla la carga. Y Jesús les decía, si te pide que le lleven una, llévala dos. De ahí viene esa enseñanza. Entonces, este centurión tenía la autoridad de decirle a Jesús, te ordeno que vengas y que sanes a mi siervo. ¿Tenía la autoridad civil, sí o no? La autoridad civil sí la tenía, pero al centurión no le servía el Jesús ciudadano, no le servía el Jesús civil. Al centurión le servía el Jesús divino, el Rey de Reyes, el que está por encima de las enfermedades. Y a ese, mi querido hermano, no le podía dar órdenes, porque a Jesús no se le da órdenes, a Jesús se le ruega, mis hermanos. A Jesús le rogamos. Démosle un aplauso al Señor. ¿A quiénes se les dan órdenes? A los que están por debajo. ¿A quiénes se les piden favores? A los que están en el mismo nivel. ¿Y a quiénes se les ruega un favor? A los que están por encima. ¿Cómo el centurión está viendo a Jesús en esta oportunidad? Lo está viendo por encima de él. Yo te ruego. Se le ruega a la gente. Por eso, esposos o esposas nunca ruegan a su pareja. En el momento que tú ruegas, te la estás poniendo por debajo. Y nadie, entre nosotros nos pedimos, me haces el favor, haceme el favor, porque estamos en el mismo nivel. Ahora, a su jefe se le obedece. El jefe no nos tiene que pedir, el jefe nos puede dar una orden porque está por encima. Entonces, al que está por encima, hermanos, en este caso Jesús está por encima del centurión, se le ruega. Y miren qué interesante, cómo es ordenado este personaje. ¿Cómo es de ordenado? Él no manda a cualquier cipote. ¿A dónde se aboca él? A las autoridades. Es que aquí está el orden, hermano. A las autoridades de la comunidad judía. Le dice, vayan y rueguen. Y miren lo que dice, hermanos, qué interesante el pasaje. Ya vamos a aterrizar en las cosas que tenemos que hacer para amar a la iglesia. En versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. La palabra solicitud en el original es con diligencia y con bastante reiteradas veces. Le rogaron. Y miren qué era lo que le decía. Esto es interesante. Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Yo cuando leí esto, surgen dos preguntas. Bueno, antes de las dos preguntas, hagamos paréntesis, acordame de las dos preguntas, vos que estás aquí, me acordás de las dos preguntas porque me puedo olvidar. Lo primero, dice, él es digno que le concedas esto. Pero lo curioso es que después se le manda a unos amigos y los amigos dicen, díganle que ya no venga, que yo no soy digno, porque ni siquiera tuve la dignidad de venir a buscarte. Es decir, ¿era digno o no era digno, hermanos, de que le hiciera esto? A ver, ¿qué piensan? ¿Era digno que le concediera el acceder a su casa y sanara a este siervo o no era digno? ¿Saben? Yo me puse a pensar, era digno por lo que había hecho en la nación, de que sanara a su siervo. Pero él no sentía la dignidad de ver cara a cara, porque saben que el centurión sentía esa indignidad que nosotros sentimos cuando nos topamos con la presencia del Señor. ¿Saben? Una de las cosas que hace la presencia del Señor cuando se manifiesta en nosotros nos sentimos pecadores y nos sentimos indignos, y nos sentimos inmerecedores de la gracia del Señor cuando nos topamos con la gracia de Él. Entonces Él le dice, yo no soy digno, le dice, pero los ancianos, sí es digno que se lo conceda. Ahora, aquí surgen las dos preguntas que no me acordaste. Las dos preguntas. ¿Por qué amaba a la nación? ¿Cómo comenzó este amor por esa nación que no era ni siquiera de él? Y segunda pregunta, ¿y por qué les construyó una sinagoga? ¿Por qué necesariamente una sinagoga? ¿Por qué no les construyó una casa comunal? ¿O por qué no les construyó un servicios sanitarios públicos? ¿Por qué no les construyó un parque de diversiones? ¿Por qué no les arregló las calles? ¿Por qué una sinagoga? Esas dos preguntas yo quiero que queden en el aire. En primer lugar, contestemos, ¿cómo fue que empezó a amar a la nación de Israel? Él habitaba ahí en medio de ellos y nosotros vimos las características de los centuriones, eran vigilantes y estaban siempre alerta. Entonces, en esa característica de vigilancia, él observaba a los judíos de Capernaum. Y aquí es donde esto es bien interesante y tiene una aplicación bien importante para nosotros. ¿Cómo fue que el centurión
empezó a amar a la nación de Dios, a la nación de Israel. ¿Cómo fue? La misma forma en que tú te enamorarías de esta iglesia si nos conocieras mejor. Hermano, tú no puedes enamorarte de algo que no conoces. No puedes enamorarte de alguien que no conoces. Yo no entiendo cómo esas relaciones modernas que se hacen novios ahora y ya mañana se dicen te amo y no se conocen. Lo primero que hay que hacer antes de amar es conocer. Hermano, el centurión, me imagino yo, que empezó a estudiar a este pueblo y miraba al centurión. Ya van para la oración. A esta hora pasan y pasaban. Y él quizás miraba a las ancianas que habían pasado trabajando, quizás, que habían pasado vendiendo. Él miraba quizás a los pescadores que quizás no habían pescado nada. Él miraba cómo los habían estafado los del Imperio Romano, quitándole los impuestos. Sin embargo, él miraba cómo ellos pasaban para la iglesia o para la sinagoga a buscar de Dios. Él miraba y él decía, ¿cómo es posible que vayan? Él miraba y él escuchaba cómo ellos tenían esperanza que un Salvador venía y que esa esperanza los mantenía firmes. Él miraba cómo los ancianos al final que morían, no morían con un rostro triste. Él miraba cómo los ancianos morían con una sonrisa y con esperanza. Él miraba en el pueblo judío, él miraba cómo la gente aún bajo la lluvia pasaban para la sinagoga. Él miraba la devoción que ellos sentían por su Dios, devoción que no sentían ellos por el Dios de ellos, que era el emperador romano. ¿Han escuchado ustedes la historia? Creo que se les he contado, de un grupo de romanos que capturaron a unos cristianos y los metieron a un lago semicongelado, a un lago que se estaba semicongelando, a torturarlos para que negaran a Jesús. Los meten en medio del lago semicongelado donde le llegaba hasta acá el agua y se estaban congelando y ellos estaban muriendo de hipotermia. Y ponen a la par una fogata, hacen mucho fuego a la par del lago y le dice, el que niegue a Cristo puede salir del lago, sálgase y pase a la fogata, pero desde el lago tiene que negarlo. Y ellos pasaban ahí titireteando, los cristianos con poca ropa, ahí nieguen a Cristo, y ellos no lo negaban ninguno, titireteando ahí. Al final, al pasado de las horas, 2 horas, 3 horas, uno de ellos levantó la mano y dijo, yo niego a Cristo, lo niego, ya no creo en Él. Y se empezaron a reír todos los soldados, se rieron, lo sacan, puedes pasar al fuego. ¿Alguien más? Hermanos, no se dieron por vencidos. Al pasar 5 horas de humillación, de escarnio y de dolor, el centurión, que era el jefe de los que estaban torturando, se quita el casco, se quita la armadura, se quita su ropa y comienza a meterse en el lago. Y todos los soldados le preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás metiendo? Y el centurión le responde, esa devoción que los cristianos tienen por su Dios, yo no la tengo por el Imperio Romano. Así que voy a tomar el lugar del que negó a Jesús y ahora yo me convierto en cristiano. Quiero tener esa devoción que ellos tienen. Le damos un aplauso al Señor por esta gente que tiene determinación. Entonces, este centurión miraba en la gente algo que él no tenía. Hermanos, para construir una sinagoga había que tener dinero. Él ganaba aproximadamente 17 veces más que cualquier soldado común y corriente, cuentan las historias. Pero él decía, tengo dinero, tengo un buen puesto, pero a mí me falta algo que estos judíos tienen. Hermano, lo mismo pasa cuando la gente nos mira a nosotros, que venís con tu Biblia bajo la tormenta a adorar al Señor que es digno. Lo mismo mira la gente que te ve venir acá a la iglesia, que saben que te acaban de quitar el trabajo y que tú vienes para la iglesia a adorar al Señor y que tú te quedas tranquilo, no pasa nada, el Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Eso miraba el centurión. Él, hermano, y eso es lo que yo vi en Iglesia Manuel. Yo vi a las ancianas que después de trabajar se vienen a servir, se vienen a orar. Yo he visto gente aquí en la iglesia que aún enferma se viene a adorar al Señor. Gente que son profesionales, doctores, enfermeras, que después de haber hecho su turno no se van para sus casas, vienen a cabecear a la iglesia, pero vienen a adorar al Señor, porque no se van para sus casas, sino que vienen cansados. Hermano, esa es la gente de la Iglesia Manuel y esa es la gente de la cual es fácil enamorarse. Es fácil, gente con problemas, pero aún así vienen con devoción al Señor. Gente que está pasando por procesos difíciles de enfermedad, pero se viene y cree de que Dios lo puede sanar. Eso lo intrigó al centurión. El centurión dijo, ¿qué es esto que estos tienen que yo no tengo? Y eso que ellos tenían que el centurión no tenía era
fe. Hermano, enamórate de la fe de la gente de la iglesia. Enamórate de la fe de la gente. Enamórate, hermano, de la fe, de la esperanza que la gente tiene, de que un día todo va a cambiar y que Dios va a obrar en sus vidas. Porque yo creo que Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. Hermano, de eso enamorémonos. En lugar de ver la diferencia, en lugar de ver el corte de pelo del hermano, en lugar de ver el color de pelo de la hermana, en lugar de ver hasta dónde le llega la falda a la hermana, hermano, enamórate de la fe de esa persona que aún con todos esos problemas que le faltan en su vida, viene acá, adora al Señor y está buscando hacer las cosas bien. ¿Será que es mejor eso o mejor enfocarnos en lo que nos divide? Si nos enfocamos en lo que nos divide, hermanos, si somos inteligentes para encontrar división en la iglesia. Pero mejor unámonos, hermanos, enfoquémonos en lo que nos une. Así que enamórate de la fe de la gente. De repente yo empecé a ver la sencillez de la gente acá para servir, cómo la gente barre con alegría, cómo te reciben con alegría. Hermano, colaboremos para que la gente de la iglesia se sienta bien. Entonces esta persona se enamoró de la nación, se intrigó y de repente un día él mira que están haciendo quizás un culto judío, están teniendo su estudio de la ley y mira, el centurión va pasando quizás en su caballo y mira que tienen goteras. Y él mira que en la sinagoga el techo ya no sirve. Y él mira que las paredes están cayendo. Y cuando tú amas a la iglesia, y cuando tú amas al pueblo, y cuando tú amas a la gente de tu iglesia, no te duele dar. No te duele dar. Hermano, siempre trata de buscar una necesidad en los hermanos de la iglesia. Busca una necesidad. Yo te voy a dar una estrategia que yo hago. A veces yo me siento con las ancianitas que son las que tienen más necesidad. Bueno, a veces todos, incluso los jóvenes la tenemos. Y yo le digo, cuando están buscando los pasajes de la Biblia, yo les pido que me presten su Biblia. Préstenme su Biblia, le digo. Y le voy a buscar el pasaje. Y cuando le busco el pasaje, ¿saben lo que hago? Le meto un billete en medio. De a 1, de a 5. No se vayan a querer sentar a la par mía después de esto y me vayan a dar la Biblia todos, hermanos. Pero ustedes no saben el gozo que da saber de que eso le puede servir quizás para juntar para lo de la luz a la hermana, para lo del almuerzo. Hermano, es que esa es la obra de Dios. No, Dios no quiere que tú te sientas como un pollito comprado aquí en la iglesia. Dios quiere que tú te involucres. ¿Por qué es fácil para muchos abandonar el barco de la iglesia? Porque ni nos conocen, ni han socializado con nosotros, ni nos han dado la oportunidad. Hermano, denos la oportunidad de conocernos. Denos esa oportunidad y yo le aseguro que por lo menos más de 1 o 2 personas se va a enamorar de la fe de esa persona, de la sencillez de esa persona y usted se va a sentir cómodo acá en la iglesia. El centurión dijo: hagámosles la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? Les dejé esa pregunta. Porque la fe era el capital que ellos tenían que el centurión no tenía. Yo quiero que sigan invirtiendo en el capital que a ellos les es funcional y es su fe. Construyan en la sinagoga. Y les construye la sinagoga. Y miren, hermanos, sigamos leyendo la historia. Dice el versículo 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y miren qué fue lo que hizo Jesús cuando oyó lo que este sujeto había hecho con su nación, que la amaba y que daba. Y Jesús se fue con ellos, no tuvieron ni que rogarlo, él se fue. Vamos, yo quiero conocer a este personaje que ama a mi nación y que da. Hermanos, hay un refrán que dice, o dicho, no sé qué es, que tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar, porque el que ama necesariamente da. Pregúntenle a las madres, pues. Las madres siempre dan, dejan de comer ellas por tal de dar, porque el que ama da. Entonces, amaba a la nación y les construyó una sinagoga. Y Jesús dice: yo quiero ir a conocerlo, dice en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos, dice el versículo 6 de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y aquí donde él reconoce que tú eres el rey de reyes, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Yo tengo soldados. Y aquí, bueno, le dice: da órdenes. Y le dice: solo da la orden y esa enfermedad
se va a ir. Solo da la orden. Da la orden, Señor, porque así pasa conmigo. Dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Y el siervo fue sanado en esa misma hora. Ahora, quiero que saquemos unas conclusiones de este pasaje, hermanos. Hay muchas cosas de este pasaje, pero yo solo me quiero enfocar en lo que compete, que es amar a la iglesia. Pero no quiero dejar de mencionar, la palabra maravillar significa se sorprendió. Él fue como una sorpresa para él. Y yo siempre que leo este pasaje siempre me pregunto, Jesús es el Dios todopoderoso, el creador de todo, que sustenta todo por el poder de su palabra, hecho hombre. Él lo sabía todo. Entonces yo siempre hago esta pregunta: ¿cómo pueden sorprender a alguien que lo sabe todo? Es decir, a mí me han hecho fiestas sorpresas de cumpleaños y me han sorprendido porque yo no sabía, y yo me he maravillado cuando miro la sorpresa, ¿va? Pero ¿cómo sorprender a alguien que lo sabe todo? ¿Cómo hacer que se maraville a alguien que lo sabe todo? Por ejemplo, si tú ves un partido de fútbol y a ti te emocionan los partidos de fútbol y tú sabes cómo quedan al final, eso no te maravilla, ¿verdad? Porque ya sabe uno. Se maravilla cuando el partido es en vivo y de repente pasa algo que uno no esperaba. Eso lo deja maravillado a uno. Pero ¿cómo maravillar a alguien que lo sabe todo? ¿Por qué se maravilló Jesús si él lo sabía todo? Hermanos, hasta el día de hoy Jesús se sigue maravillando con la gente que tiene una fe incondicional en él. Se maravilla el Señor, se maravilla. ¿Saben qué? ¿Qué es lo fácil? Que cuando te diagnostican una enfermedad, ¿qué es lo común? ¿Qué te aflijas? ¿Y qué es lo que hace que el Señor se maraville? Tranquilo, el Señor tiene el control. Tranquilo. Que cuando tú empiezas a ver que ya las finanzas no empiezan a subir como uno lo llevaba, tranquilo, Dios va en la barca y Él tiene el control. Que tú cuando comienzas a ver que algo se te está escapando de las manos, a ti, tú te mantienes. A mí se me está escapando de las manos, pero a Dios no se le escapa nada. Le damos un aplauso al Señor. Y esa fe se maravilló. Concluyamos, hermanos. ¿Qué hizo este centurión para el aprendizaje de nosotros? Yo lo traje aquí resumido por lo menos en 5 cositas y con estas quiero terminar. Número 1, respete las autoridades de la iglesia. ¿A quién buscó el centurión? Para mandar a los ancianos. Siendo él, insisto, pudiéndoles dar la orden, él siguió respetando. Ellos tienen su organización, yo voy a respetar las autoridades de la iglesia. Y yo respeto. Y esto es bien importante. Y jóvenes de alabanza, yo quiero que sepan algo. Cuando ustedes están dirigiendo, ustedes son la autoridad. Y yo me someto a la autoridad de ustedes. Y esa autoridad ustedes tienen que cuidarla. Es decir, ustedes son la autoridad. Cuando ustedes pasan aquí a dirigir, alguien puede estar en contra de lo que voy a decir, pero incluso cuando el pastor está ahí dejándose dirigir por ustedes, todavía ustedes están por encima del pastor en ese momento que ustedes están dirigiendo. Y por eso ustedes tienen que cuidar la autoridad. ¿Qué es lo que están haciendo cuando pasan acá? Porque son la autoridad en ese momento. Son los que la gente, nosotros nos estamos dejando guiar por ustedes. El centurión respetaba la autoridad, la misma que nosotros debemos de respetar cuando jovencitos nos estén dirigiendo, cuando un joven esté predicando. Él es la autoridad, el pastor se la ha delegado, oigámoslo, escuchémoslo. Esto era lo que el centurión hacía, respetaba la autoridad. Y no digamos respetar la autoridad de la mamá de uno, ¿verdad? Si uno hay que respetar la autoridad de los papás aunque estén equivocados. Si la mamá dice que esa chancleta es amarilla y la chancleta es verde, es amarilla, mamá. O sea, discrepamos, pero sigue siendo autoridad. Por otro lado, él respetaba las autoridades. Respetemos las autoridades. ¿Qué más hizo? Respetaba las cosas divinas. Él respetaba a Jesús como Dios. Bueno, en última instancia, no respetemos a los hermanos, pues, no respetemos, no nos tengamos amor propio. Pero yo siempre digo, el tiempo de la palabra respétenlo, y por lo menos en ese momento tratemos de estar en orden. El tiempo de la oración respetémoslo. Era lo que este centurión hacía. Otra cosa que el centurión hizo, amó a su gente porque la conoció. Si usted nos conoce, hermanos, se va a terminar quedando aquí en Iglesia Manuel. Dígale a la persona que tiene la par, déme la oportunidad de conocernos, hombre. Dígale al que tiene la par, déme la oportunidad.
De verdad, hermano. Busque a algún hermano de la iglesia, invítelo a tomar café. $1 vale el café en esos. Y con refil. Platiquemos, conozcámonos, hermano. Hagamos tiempo. El centurión, teniendo una formación rígida, tuvo que tener la mentecita abierta para hacer convivencia con los judíos. El centurión, cuando amó, empezó a aportar. Hermano, esta es una de las cosas que yo amo de esta iglesia, el aporte, porque estoy hablando del aporte. Ojo con lo que voy a decir. Si ustedes se fijan, en esta iglesia no se pide pisto. Aquí tú puedes venir, yo tengo 14 años, aquí nunca hemos pedido. Aquí ofrenda y diezmo, es lo único. Que aquí te vamos a estar presionando, hermano, es una rifa, tiene que obligación todos los servidores de vender 10 listas. Nunca se ha visto eso y nunca se va a ver. Aquí el centurión dio porque amó y dio por voluntad. Hermano, aquí damos por voluntad cada quien como ha recibido. Aquí no te vamos a asaltar, hermano. Ya si te asaltan, hermano, ese hermano no era tan hermano, aquí es el que te asaltó. Pero aquí la gente da por voluntad. Aquí no te pedimos. Aquí nosotros no creemos ni en rifas, porque son juegos de azar, dice la Biblia, ¿verdad? Acá la manera bíblica, ofrendas y diezmo. Ahí, esa es una cosa bien importante de nuestra iglesia. Y al final, ¿por qué le dijo no entres a mi casa? Para que ellos, los judíos, cuando entraban a la casa de un gentil, ya no podían participar de los rituales judíos. Entonces él dice, no te quiero meter en problemas, no entres a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba respetando la creencia judía. ¿Quieren que nos llevemos bien? Respetemos la creencia unos de otros, pero que la creencia sea basada en la palabra de Dios. Respetemos la creencia. Nunca te burles de la creencia de otros. Hermanos, si ustedes tienen algún amigo que es católico, no te burles de su creencia. Si tú tienes un amigo que es mormón, no te burles de su creencia. A nadie le gusta que se burlen de su creencia. El centurión respetaba las creencias de ellos, que estaban basadas en lo correcto. Respetemos la creencia, abonemos. Yo quiero poner un video para que vean que todos podemos aportar. Todos podemos aportar un poquito. ¿Sabes qué? Hace 3 años que paso por esta iglesia y nunca jamás entré. Cada vez que paso pienso en entrar y hoy pareciera ser el día perfecto, el indicado, el ideal. No sé por qué estoy tan nervioso, pero me tengo que tranquilizar. Si va a estar todo bien. Va, supongo. El hecho de que la semana pasada no haya salido tan bien como pensaba, probablemente fue culpa mía. Me senté atrás de todo y ni siquiera me levanté del asiento durante la bienvenida. Pero qué sé yo, cualquiera diría que al menos alguien se acercaría a decir buen día. Capaz fue por el short, seguro fue por el short. Ahora que tengo mi Biblia tal vez pueda ser parte, o no sé. Tal vez alguien me salude hoy. La verdad, no tengo la menor idea de por qué volví hoy. Quizás soy tan cabeza dura que quiero hacer que esto funcione, o no. Tal vez realmente necesito que esto funcione. 3 semanas hace que estoy viniendo, y lo único que obtuve hasta ahora fue una sonrisa del que junta la plata. Supongo que me gusta el programa, pero a este ritmo casi que prefiero verlo desde casa. Ojalá esta semana pueda aparentar que pertenezco. Nunca pensé que me podría sentir tan solo en un lugar tan lleno de gente. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
El que diga yo no tengo nada que aportar es mentira. Alguien vino por primera vez ahora. Hagámoslo sentir parte de la iglesia, hagámoslo sentir en familia, hagámoslo sentir amado, hagámoslo sentir involucrado, como un día alguien lo hizo así con nosotros. Tal vez tú dices, a mí no me han hecho sentir parte así, pero tú hazlo, no importa que no lo hayan hecho por ti, no esperes a que lo hagan. Hazlo porque amas a Dios, hazlo porque amas a la iglesia y hazlo porque quieres cooperar y abonar para con la iglesia. Al final, el hecho de que él estaba en orden con el pueblo de Dios, Jesús se va con él, Jesús sana al siervo del centurión. Al final el fruto es bueno cuando tú te pones en orden con la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo y porque Jesús está atento a responder a aquellos que están preocupados por su pueblo. ¿Tú quieres que Dios te responda de verdad? Preocúpate por su pueblo. ¿Tú quieres que Dios te ponga atención? Ocúpate de la gente de tu iglesia. No necesitas ser pastor, necesitas tener un corazón abierto a escuchar las necesidades de la gente y ayudarnos unos con otros. Hay gente aquí que está pasando por enfermedades con diagnóstico de cáncer, con diagnósticos tremendos. Hermanos, esa gente nos necesita. Y si nosotros amamos a esta gente, si nosotros la amamos, hermano, Dios te va a responder y va a suplir tus necesidades. Si tú suples las necesidades de la gente de Dios, Él va a suplir las tuyas. Nosotros con mi esposa le tocaba ir a todos los baby shower, ¿verdad? De tus amigas. Ahí iba a todos, llevaba regalos, se alegraba cuando salía embarazada una amiga y iba con los regalos, allí iba y ella se andaba preocupando por ella. Un día ella salió embarazada también. Y eso es lo que pasa cuando tú te preocupas por los demás y tú dejas de ser el centro de la vida y empiezas a preocuparte. Hermano, rompa su agenda un día, su agenda apretada, y busque ayudar a alguien. Compre una torta adicional más en el súper, $1 valen o $2, y llévesela al vecino. Es que eso es ser espiritual, hermano. Eso es ser espiritual. Y cuando tú te preocupas por la gente, Dios se va contigo como se fue detrás del centurión y le concedió lo que estaba pidiendo. Esa es la vida cristiana cuando tú amas a la iglesia. Siéntete parte de Manuel. Cuando Alan predica aquí en la iglesia, no es lo mismo que yo lo escuche que lo escuche otra persona o cuando predica otro. Con Alan tenemos como 13 años de estar juntos aquí en la iglesia. Entonces cuando yo lo escucho predicar a él, está predicando mi amigo, mi hermano. Y a eso queremos que todos sientan, que no está predicando aquel que no conozco, está predicando aquel que es tu amigo, con el que te sales a tomar un café y con quien puedes platicar. Esa es la iglesia y eso es lo que nosotros queremos, que ames tu iglesia, que ames tu gente y que te sientas parte, que te sientas bien en este lugar. Te voy a suplicar que pongas la mano en el hombro de la persona que tienes ahí a un costado para que no se sienta solo. Ahí donde tú estás, ora por esta persona, pero dile al Señor esto. Dile al Señor esto. Pide por esta persona y dile al Señor. Y pídeselo en el nombre de Jesús. Que esa persona nunca sea parte de tus caminos. Por muy lejos que Él ande caminando, dile al Señor: Señor, siempre vuélvelo a traer. Siempre hazlo sentir en familia. Siempre, Señor, hazlo ser parte de tu pueblo. No permitas que se aleje y que se sienta solo. Somos una familia. Y la familia no se abandona. Las familias permanecen. Señor, te damos gracias porque nos haces formar parte de esta preciosa familia. En tu misericordia nos has traído a este lugar. Y así como este centurión, Señor, amaba a tu pueblo, aportaba, respetaba, honraba y obtuvo resultados, eso queremos nosotros también, Señor. Buscarte, creer en ti, creer en tu gente, caminar juntos hacia tu patria celestial.
Te damos gracias, Señor. Y en esta mañana, antes que terminemos de orar, yo quiero, hermano, orar por tu semana. Por tu semana. Este es el primer día de la semana. Yo quiero pedirle al Señor que bendiga esta semana, a lo que tú te vas a enfrentar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, levanta las manos, iglesia. Yo te pido, Padre, que puedas bendecir nuestra semana, Señor. Involúcrate activamente, Señor. Involúcrate, Señor, activamente en mi vida. Yo no puedo enfrentar esta semana, ni mis hermanos no la podemos enfrentar sin tu ayuda, sin que tú estés con nosotros. Señor, trae victorias, trae, Señor, éxitos, trae buenas noticias, Señor, esta semana, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque en tus fuerzas, Señor, saldremos mañana a enfrentar la semana, sabiendo que tú peleas por nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor.